Atardecer. El ambiente fue agradable en este día. Mejor que los días anteriores de muchas maneras. Los cielos habían estado llorando implacablemente durante bastante tiempo, lo que dificultaba la búsqueda de alimentos. Las inundaciones barrieron la tierra. Grandes masas de agua se desbordaron, creando nuevas corrientes serpenteantes a lo largo de los valles cubiertos de hierba. Las tormentas rompieron el área. El follaje dañado y las extremidades arrancadas de los árboles de arriba se extienden en todas direcciones. Monumentos que anteriormente se elevaban sobre mí, lugares que disfruté merodeando, se habían derrumbado. Es difícil encontrar comida con todo eso sucediendo. Todo quiere ponerse a cubierto y solo las bestias más salvajes desafían ese tipo de clima. Pero finalmente, en el día 3381, el sol regresó de detrás de las nubes oscuras y trajo consigo una noche cálida y confortable. Esperé pacientemente, durmiendo mucho durante las partes más brillantes y peligrosas del día cuando criaturas de todo tipo se pusieron en marcha, hasta la noche, cuando era más seguro para mí salir. Por la noche, las más temibles de las bestias ya tendrían vientres llenos y habrían encontrado lugares para dormir fuera de sus comidas. Sintiéndome aliviada de que el mal tiempo había pasado, me senté en mi piedra favorita por un momento antes de decidir que era hora de que saliera de la pequeña pero acogedora cueva donde me había refugiado de las tormentas. Mi piel, como la cueva a mi alrededor, estaba húmeda por la humedad en el aire. El sol poniente proyectó un suave resplandor anaranjado hasta donde pude ver, arrojando sombras altas y retorcidas incluso desde el más pequeño de los objetos. Estaba un poco cansado por la falta de nutrición, pero por lo demás contento. Con la esperanza de mi primera comida decente en días, o tal vez semanas, me dirigí hacia el valle donde frecuentemente cazaba. Al acercarme a mi escondite habitual, me di cuenta de que mi presa también debía estar ansiosa por estirar las piernas y las alas. La gran cantidad de sabrosas criaturas a mi merced hizo que la caza fuera extremadamente fácil el día 3381. Apunté una y otra vez, perdiendo solo un par de mis objetivos más pequeños y rápidos. Recortes fáciles. A pesar de mi cansancio y el hecho de que cazaba solo por un corto tiempo, pude comer más de lo que podía. Con un vientre demasiado lleno y un sentido de orgullo inmerecido con respecto a mis habilidades de caza, decidí continuar en un área que tenía el potencial de proporcionarme algo de compañía. No me importaba mi vida solitaria, pero a veces algo me movía a buscar a otros. Sabía que otros como yo visitarían el camino de vez en cuando. Los había visto allí antes, y algunas veces incluso pude tener interacciones breves con ellos. Y el día 3381, tuve tanta suerte en mi cacería que pensé que podría tener suerte para encontrar un compañero también. Con toda la gracia que pude manejar, que entre mi barriga llena y el cansancio general no era mucho, crucé el camino y me senté de espaldas a un gran árbol. Mis piernas descansaban sobre la dura y áspera corteza de una raíz que había sido empujada a la superficie hacía años, pero la corteza texturizada era un cambio bienvenido por la suave dureza del suelo de mi cueva. El sol continuó a lo largo de su descenso, volviendo el cielo al final del camino de un color rosa intenso. Me instalé en mi lugar de descanso con un consuelo tranquilo mientras miraba los colores que sangraban en el horizonte. No pasó más de un par de minutos antes de que oyera un ruido detrás de mi árbol. Curioso, pero demasiado cauteloso para moverme, esperé a que mi compañero potencial se abriera paso por el tronco del día del árbol. Mientras esperaba, un escalofrío me recorrió y se hizo realidad. El ruido que escuché fue demasiado fuerte, demasiado grande para ser un compañero. Mis instintos transformaron la anticipación que sentía en mis entrañas de curiosidad en miedo sólido e indiscutible. El tiempo comenzó a extenderse. Lo que podrían haber sido segundos solo se sintieron como horas mientras estaba sentado congelado contra mi otro reconfortante árbol. El ladrido que acababa de admirar ahora mordió las partes blandas de mis piernas, instándome a escapar. Pero no pude moverme. Toda la esperanza de un compañero se había convertido en temor. ¿Por qué no acababa de regresar a mi cueva? Tuve un buen día de caza y no debería haber sido codicioso. Debería haber regresado y descansar mi barriga llena. El vientre que ahora amenazaba regurgitar mi éxito anterior. Pero pensé que tal vez si pudiera mantenerme quieto, esta bestia invisible detrás de mí podría mirarme directamente. Acerqué mis piernas un poco más cerca de mí para ocupar menos espacio y con suerte aumentar las probabilidades de pasar desapercibido. Otro crujido discordante vino detrás de mí, más cerca esta vez, a la derecha. Mi corazón bombeó tan fuerte que juro que la bestia podría oírlo. Mi propia sangre y órganos me estaban traicionando.
Quería que se callaran, pero no tuve tanta suerte. Luego, con un último crujido desgarrador, la bestia se mostró. Había visto muchas bestias antes, bestias grandes y a menudo elegantes, pero las había visto desde lejos. Incluso a distancia, siempre podía sentir la intensidad con la que cazaban. Me compadecí de su presa. De cerca, esta bestia fue aún más horrible. Se alzaba sobre mí, cubierto de grueso pelo negro y blanco desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Imaginé que si me estiraba tanto como podía estirarme, habría sido tan alto como 3 de mí. Como todas las bestias que había visto, se movía con seguridad sobre sus 4 patas, con la cabeza erguida, consciente pero no alerta. Cuando la bestia peluda rodeó el árbol, su inmensa cabeza giró hacia mí. Sus colmillos estaban expuestos y el reflejo del sol rojo hacía que pareciera que la saliva que goteaba de su boca era sangre. Colgando grotescamente de un lado de su boca abierta estaba su lengua enorme. Los ojos de la bestia se movieron de izquierda a derecha, buscando su próximo objetivo, sus oídos se movían para escuchar en tantas direcciones como fuera posible. En ese momento, la bestia aún no me había visto y yo quería, desesperadamente, seguir así. Intenté ni siquiera respirar. Pero de repente, la bestia levantó su cabeza, alertada por el hecho de que no estaba sola. Su nariz se movió en mi dirección, y sus ojos fueron seguidos. Se paró y me miró, tal vez tratando de decidir que valía la pena el esfuerzo de comer. Y ahí es donde comenzó el verdadero horror del día 3381. Mi mente corría en 1000 direcciones. No se podía negar que la bestia me había visto. Todo en mi cuerpo me decía que huyera. Había una brecha entre las piernas de las bestias. Si hubiera podido atravesar esa brecha y penetrar en el camino más allá, podría haber tenido la oportunidad de escapar. La bestia se inclinó hacia mí y olisqueó. Me lancé hacia la brecha, mi único intento triste de supervivencia. Sin embargo, la bestia era mucho más rápida que yo. Tiró de su pie hacia atrás, sorprendido de que hubiera tratado de escapar. Vaciló un momento, y me congelé de terror una vez más. El pie que retiró estaba adornado con garras cortas y afiladas. En un rápido movimiento, bajó su pie detrás de mí y con una fuerza inimaginable, arrastró mi cuerpo más cerca de su boca. Rodé impotente hacia sus enormes dientes, deteniéndome a solo unos centímetros de la boca de la bestia. Es caliente, el aliento picante me quema los ojos. Con nada más que el miedo y la adrenalina llevándome, aturdido y dolorido, me levanté e intenté lanzarme hacia la libertad nuevamente. Pero la bestia no lo estaba teniendo. Dejó escapar un agudo y fuerte grito y pisoteó un pie frente a mí. Me tambaleé hacia atrás y me encontré con la nariz mojada y fría de la bestia en mi espalda. Retiró sus garras, pinchando mi piel en varios lugares y presionó su cálida, repugnante y mucosa lengua contra mí. Insatisfecho con mi gusto, echó la cabeza hacia atrás y soltó otro grito. Para mi horror, este grito atrajo a otra bestia. Un poco más pequeño en tamaño, pero tan aterrador. Cuando la sangre se filtró por mis heridas, la bestia más grande dio un paso atrás y permitió que su compañero tuviera un turno. Otro pie del tamaño de mi cuerpo fue golpeado frente a mí, y una nariz nueva me abordó. En un intento de voltearme, la bestia más pequeña me empujó de lado. Pero pude mantenerme en pie. Dejó escapar 2 fuertes gritos y arrastró mi cuerpo hacia sí mismo, a través de las grandes piedras en el borde del camino. Parecía que las bestias no estaban interesadas en consumirme. Pero a medida que continuaron abusando de mí, inclinando la cabeza hacia adelante y hacia atrás como confundidos, estaba claro que estaban felices de torturarme hasta la muerte. En lo que sería mi último intento, intenté y fallé en salir de la vista de las bestias otra vez. Mientras me alejaba de ellos, aterricé en algo nuevo. No fue roca. No era corteza, hierba ni hojas. Fue suave y cálido. Se sentía bien contra mi cuerpo maltratado y dolorido. Supuse que las bestias debieron haberme matado, y este fue el alivio que me había ganado en mis últimos momentos conscientes. Mi vida había terminado. Mi futuro se fue. Me preparé para una luz. O tal vez la oscuridad completa, no estaba seguro de cuál. De cualquier manera, estaba listo para eso. Lo recibí después del tormento que había soportado. En cambio, mi escape del horror fue repentinamente interrumpido. Una garra nueva y diferente descendió del cielo, 3 veces el tamaño de las que estaban atadas a las bestias que acababan de torturarme. Me hundí en mi lugar suave y seguro, esperando que los largos dedos apuntaran a algo más que a mí. Esperando que el monstruo al que pertenecía esta garra fuera después de una presa más grande que yo. Pero el día 3381, no tuve tanta suerte.
Las garras se cerraron a mi alrededor. Hice una mueca cuando fui levantándome más y más alto. Una segunda garra se cerró sobre mí a mitad de camino, cortándome de la luz del sol. Esta criatura no estaba raspando y cavando en mi carne, pero el miedo de lo que había planeado para mí era casi peor. Mi vejiga, incapaz de manejar la tensión y el estrés por más tiempo, abandonó la esperanza y me hizo orinar sobre mí y sobre el monstruo que me sostenía. El monstruo, disgustado por mi accidente, emitió un sonido extraño. Me detuve en mi jaula de garras. La criatura permitió que la luz del sol penetrara las grietas entre sus garras, y luego bajó rápidamente una garra hacia mi cara. Cerré mis ojos, silenciosamente deseando que la bestia me perdonara. Ni el dolor ni la tortura que había soportado a manos de las bestias más pequeñas podrían haberme preparado para lo que la bestia más grande estaba por hacer. Puso una cálida garra en la parte superior de mi cabeza, y comenzó a acariciarme suavemente. Haciendo suaves arrullos, frotó mi espalda antes de cerrar su segunda garra sobre mí. La confusión me cubrió. Comenzó a moverse. No podía ver hacia dónde íbamos, pero la bestia estaba definitivamente en movimiento. Mi mente corrió. ¿Qué iba a hacer el monstruo? ¿Fue esto algún tipo de tortura psicológica? ¿A dónde me llevaba? Después de lo que pareció una vida, nos detuvimos, la criatura levantó sus garras y de mala gana abrí los ojos. Estaba en el nivel del suelo de nuevo, frente a un valle bellamente vacío y al lado, una cueva segura y acogedora. Anhelaba la serenidad y la comodidad que ofrecía la cueva. El monstruo se sentó allí con su mano abierta. Esto fue definitivamente peor que la tortura física. La libertad estaba tan cerca. Me estaban burlando. El monstruo estaba colgando este lugar seguro justo enfrente de mí. Me senté en la tibieza de la garra del monstruo por lo que pareció una eternidad. Anhelé el piso frío y duro de la cueva. Todo en mí me gritaba que huyera. Pero no pude. Los eventos del día 3381 me agotaron tanto física y emocionalmente que el mero pensamiento de otro intento de fuga me revolvió el estómago. Y luego el monstruo se movió de nuevo, poniendo su garra detrás de mi espalda. Me empujó hacia adelante como si quisiera que me moviera hacia la cueva. Volvió a arrullar y, con cautela, me bajé de la garra del monstruo. Mi estómago se apretó. El monstruo me empujó hacia adelante otra vez. Salté hacia la cueva, hacia la libertad. Detrás de mí escuché al monstruo ponerse de pie y estaba seguro de que eso haría que bajara toda la fuerza que había estado reteniendo y me aplastara por mi estúpido intento de fuga. En cambio, salté una y otra vez. Finalmente, llegué a la cueva, con el corazón palpitando y las piernas doloridas. Me senté en mi nueva cueva. No creyendo que el monstruo simplemente me hubiera dejado ir, eché un vistazo por el borde de mi nueva pared. El monstruo ya no estaba. Se terminó. Me hundí en mi pared, sin saber qué hacer ahora que era libre. El aire olía más dulce, la luz restante del día final parecía más brillante, y el suelo de la cueva era más acogedor que cualquier cueva anterior. Saber que me despertaría mañana y ver salir el sol era abrumador. Yo tenía mi vida y mi futuro. El día 3381 no fue el último.